Hola, muy buenos días, santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días para todos. Pues ayer la lección 324, qué bonita lección. Es que a partir desde la mitad del curso, todas estas oraciones nos abren cada vez el entendimiento para darnos cuenta de que siempre tenemos a nuestro alcance el pensamiento del amor para resolver cualquier situación. Por eso decía ayer, no quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Y es que no somos nosotros los que estamos decidiendo cuál es el camino que debemos tomar, porque cuando nosotros decidimos en el sentido de que yo quiero hacerlo solo, lo único que estamos es decidir nuevamente por el dolor, por el miedo, por la pérdida, por la carencia, y la verdad es que ya aprendimos que tenemos otra opción y que no tenemos por qué estar dándole vueltas exactamente al círculo del dolor. Por eso, nuestro Padre fue quien determinó el camino que debemos recorrer, el papel que debemos desempeñar, así como cada paso en el sendero señalado. O sea, ¿queremos ser felices? Pues entonces tenemos que seguir estas directrices que nos ha puesto nuestro Padre en nuestra mente, y precisamente lo que puso en nuestra mente es al Espíritu Santo. No nos podemos perder. Claro, nos desviamos durante un momento, pero es para volver nuevamente, porque su amorosa voz es la que siempre nos invitará a regresar y llevar la paz, que es el buen camino efectivamente. Así que, pues la lección es simplemente decir, bueno, yo no tengo que decidir nada en esta circunstancia que estoy viviendo, no tengo que decidir nada, simplemente tengo que apelar a la voz que habla por Dios. Bueno, yo creo que en esta lección también podemos identificarnos como el niño que obedece al Padre, porque no somos obedientes al Padre. Bueno, y en este mundo, cuando llegamos a cierta edad, ya no queremos hacer caso al Padre, ¿no? Uh-huh. Pero pues aquí nos está enseñando que siempre hay que hacer la obediencia al Padre, porque nunca nos va a desear mal. Aún en este mundo, o sea, nuestro padre biológico nunca nos va a desear mal, aunque pensemos eso. Y por eso nos separamos y por eso hacemos lo que queremos, ¿no? Pero nuestros padres biológicos también siempre han querido, obviamente, lo mejor para nosotros, aunque no sepamos dónde está, ¿no? Estamos todos iguales buscando dónde no es. Pero en este caso, si Dios, nuestro Padre, obviamente también quiere lo mismo, ¿por qué no hacemos caso de eso? ¿No? ¿Por qué no nos dirigimos como el niño que necesita ser guiado por el Padre, ¿no? Y que tener la certeza de que el Padre nunca nos va a llevar a un lugar que nos dañe. Es que aquí es muy útil recordar que Dios es amor. Y solamente Dios nos conduce al amor, a la verdadera felicidad. Entonces, pues simplemente porque es el Padre, digo, ya esos conceptos o esos atributos de Dios, pues a lo mejor para muchos sería incomprensible, pero simplemente esa parte en que si es el Padre, pues hay que atender a su llamado, ¿no? Sí, así de sencillo, porque va a querer lo mejor para nosotros. Exactamente. Sí. Entonces, pues ahí él así, de esa manera, puso en nuestra mente, en nuestro guía, que es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, no nos abandonó. No. Puso la respuesta y ahí está. Ahí está, o sea, simplemente, ahorita me acuerdo de la historia del hijo pródigo, que después de haber pasado carencias, al final dice, ay, ¿y qué hago yo aquí, habiendo en la casa de mi padre todo lo que necesito, no? Lo decía de manera material, porque se acordaba de que no le faltaba que comer, que vestía muy bien, que tenía donde dormir, que tenía con quién platicar y que estaba rodeado de amor. Bueno, sí, eso es en la cuestión material, pero como tú dices, hablar de las cualidades de Dios implica estar
hablar de algo que hemos olvidado. Y entonces, pero sí regresar al bienestar, cualquiera que sea, en este mundo, Sí. es algo que nos hace sentir bien. Ahora, el bienestar sin límites, infinito, el bienestar infinito, el ser nuevamente, estar, pues, digamos, perder el sentido de la conciencia. O sea, el sentido de la conciencia es el sentido del yo, en el que yo tengo necesidades, en el que yo tengo pérdidas, en el que yo tengo que tengo que alcanzar ciertas cosas que me hacen a mí en forma particularmente feliz. Perder esa conciencia y estar en ese estado de abstracción en el que yo sé que estoy rodeado completamente de amor, es algo que no podemos entender, pero sí podemos percibir al menos de que es la ausencia total de problemas, de juicios y de miedo. Entonces, sí, simplemente por eso yo quería hacer esa analogía en que aquí en este mundo de formas de dolor, inclusive le hacemos caso a nuestros padres biológicos, pues sí estamos viendo que Dios nuestro Padre quiere todo para nosotros, todo el bien y todo, ¿por qué no hacerle caso, no? Digo, si aquí en este mundo lo hacemos, ¿por qué no hacerle caso al Creador? Y es que conforme vamos pasando las lecciones, vamos entendiendo de que simplemente tenemos que dejar todo en sus manos. Y los que hemos ido practicando de una manera consistente, nos vamos dando cuenta que efectivamente, con que nosotros estemos en paz, tranquilos, viene su respuesta. Y entonces decimos, oye, sí, efectivamente, no tengo que estar yo a andar buscando, tocando puertas, llamando por teléfono, corriendo de aquí para allá, sino que las cosas se resuelven solas. Pero, obviamente, primero tenemos que aceptar, y lo volvemos a reiterar, ese estado de paz mental en el que tenemos que hacer a un lado todos los juicios que hemos hecho con respecto a una circunstancia o a alguna persona. Y no es tan difícil, realmente es simplemente, bueno, a ver, es como ser un buen investigador, ¿no? O sea, que quiero conocer la verdad. Es decir, bueno, pues el curso dice que tengo que estar en paz. A ver, quiero ver qué pasa si estoy en paz, pero realmente estar en paz. Y entonces, no se ha terminado uno completamente tranquilizar cuando empiezan a aparecer las circunstancias que hacen que las cosas que parecían que eran inamovibles empiezan a transformarse y a desaparecer. Bueno, pues yo creo que nos vamos con la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 5, Curación y Plenitud. La última sección, que es la séptima, la decisión en favor de Dios. Y hoy vamos a leer el párrafo 5 y 6 para terminar de cerrar con broche de oro este capítulo. Adelante. Siempre que no te sientes completamente dichoso, es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Al percibir eso como un pecado, te pones a la defensiva, porque prevés un ataque. Tú eres el que toma la decisión de reaccionar de esa manera, y por lo tanto, la puedes revocar. No puedes revocarla arrepintiéndote en el sentido usual de la palabra, porque eso implicaría culpabilidad. Si sucumbes al sentimiento de culpabilidad, reforzarás el error en vez de permitir que sea deshecho. Bueno, pues aquí está lo que acabamos de decir. O sea, estar en paz implica dejar en manos de Dios las decisiones a tomar. Pero y aquí hay una manera que nos dice, debemos estar en paz, y dice, siempre que no te sientes completamente dichoso. Es que aquí la dicha y la paz son cosas muy similares. Nosotros pensamos que la dicha es estar brincando y gritando de gozo. No, la dicha es tener un sentimiento de tranquilidad, de paz. Y sí, hay un sentimiento de alegría también, pero no es extremo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver que estamos como en la televisión cuando reciben un premio de 1 millón de pesos, ¿no? Están brincando como loquitos. No, la dicha es un estado que no es tan exaltado. Es un estado
de gozo, sí, pero además es pacífico. Es así como sentirse, como estás riéndose de un chiste que uno se contó. Vamos, es que no se puede tanto explicar porque esto hay que experimentarlo. Pero dice, siempre que no te sientes completamente dichoso es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Y es precisamente esto, cuando nosotros vemos que alguien hizo algo, por ejemplo, yo voy a tomar un ejemplo de lo que a mí me pasa, que todavía sigo teniendo reacciones, es que cuando llega cierta fecha que me habían dicho, se le va a pagar en tal fecha, y cuando se pasan de esa fecha yo empiezo a tener inquietudes, entonces estoy reaccionando sin amor ante la persona que yo identifico como que es la responsable que me paga. Entonces, ya estoy entrado en un estado de inquietud. Y dice aquí que al percibir eso como un pecado, o sea, yo percibo como pecado que aquella persona no cumplió con lo que había dicho. Entonces me pongo a la defensiva porque estoy previendo que es un ataque contra mí, que no me están pagando, que están atrasando, que es de alguna manera personal contra mí. Y el curso nos dice que yo soy el que está tomando esa decisión de pensar que el otro me está atacando. Yo estoy tomando la decisión de reaccionar de esa manera y por lo tanto, como soy el que la decido, yo puedo revocar ese pensamiento. Yo no tengo que pensar que la otra persona me está atacando. Simplemente, sí, observo la circunstancia, pero no tengo que ponerle ninguna etiqueta, ni sentirme inquieto, ni sentirme atacado, ni sentir nada, absolutamente nada. Pero aquí es donde viene la trampa del ego, porque generalmente cuando decimos, bueno, ok, esta persona ignora las circunstancias porque no me pagó, el ego lo dice, ¿ves? Acabas de tener un pensamiento de separación y entonces me empiezo a sentir culpable por haber pensado en eso. Y este es el punto donde el espíritu, si no estamos atentos, el ego vuelve a meter la zancadilla para que nos tropecemos con la culpa, porque el que nosotros reaccionemos pensando que el otro nos atacó y nos hacemos conscientes de que estamos pensando así, entonces nos sentimos culpables. Y es un cuento de nunca acabar. Por eso dice que aquí que cuando tú revocas la decisión, no es que te tengas que arrepentir, porque cada vez que te arrepientes estás implicando culpabilidad. Y cada vez que implica culpabilidad, estás sucumbiendo ante ella y refuerzas el error en vez de permitir que sea deshecho. Ok, estoy poniendo un ejemplo práctico. Si yo ya dije, ok, está bien, no me tengo que inquietar, se lo dejo en las manos de Dios, que por qué lo hizo esta persona, esto es parte de una ilusión. No tengo por qué poner atención, ni sentirme culpable por haber pensado que el otro pensé que actuó mal conmigo, porque generalmente eso es lo que pensamos, que ya nos equivocamos, ya le metimos aquí, ya estoy pensando mal, ya estáis dejando que hable el ego y me siento culpable. No, aquí dice que no tenemos por qué sentirnos culpables y que tomar esa decisión no es que sea algo difícil. Digo, si no nos sentimos completamente dichosos, es porque no lo hemos decidido. Si en el momento en que ya nos dimos cuenta que pensamos erróneamente, pues tenemos que recuperar la paz para no caer en el sentimiento de culpa, porque ahí es lo que hemos dicho una y otra vez, y el curso la nota, es que cuando te sientes incómodo, es que el ego está aquí metiendo mano negra en tus pensamientos. Por lo tanto, el primer paso en el proceso del deshacimiento es reconocer que decidiste primeramente que estás equivocado al pensar que la otra persona te está atacando, y dos, también saber que no tienes por qué sentirte culpable por haber pensado en eso, porque son dos
siempre van a, cuando te das cuenta que, que pensaste mal, inmediatamente viene el sentido de culpa, y ese es el que hay que también reprimir. ¿Por qué? Porque con igual empeño puedes decidir pensar de otra manera, no solamente hacia tu hermano, sino respecto hacia ti mismo, porque el ego es muy sutil para hacernos sentir mal. Así que, como dice aquí, hay que ser muy firmes para no caer en la tentación. Bueno, lo que pasa es que yo veo a veces ese temor de decidir algo porque me voy a equivocar, porque entonces si hago esto es que estoy en ego y empiezas a reafirmar de todos modos tus pensamientos equivocados, ¿no? Si yo pienso, si a mí no me han pagado, tengo libertad de hablar, oye, por ejemplo, a mí que no me depositan en un día específico, y ya estamos a día 20, y yo puedo hablar, oye, ¿ya me depositaste? O sea, es una pregunta, ¿no? Uh-huh. No estoy diciendo, es que ya no tengo dinero, es que ya está la fecha, o sea, simplemente, o sea, yo pregunto, y eso no tiene ninguna culpa, ni ningún error, ni ningún juicio, uh-huh. ¿Sí? O sea, ya me depositaste porque ya es tiempo, ¿no? Ya es el convenio, dicta eso, ¿no? Pero si yo desde antes de que, no, si le digo, es que me estoy defendiendo porque no tengo dinero, porque quién sabe qué. O sea, mi intención no fue esa. Mi intención es nada más preguntar. Uh-huh. Pero si tú desde el momento en que piensas que preguntar es defenderte, pues ahí ya estás tú haciendo el juicio. Desde ahí ya estás haciendo el juicio. Ay, es que si pregunto, entonces me estoy defendiendo. Y no me quiero defender porque entonces estoy haciendo realidad. Pues ya lo estás haciendo realidad, ya lo estás haciendo porque estás pensando en eso. O sea, no porque te retractes en ese momento deja de ser realidad, ya lo hiciste realidad. Porque tu intención primaria fue esa de a lo mejor el sentimiento de que, ay, que otra vez no me han pagado. Y no sé qué. O sea, en este mundo hacemos convenios. Tú trabajas un tiempo y se te paga una cantidad. O sea, ese es un convenio que se hace. Y todo mundo tiene derecho a recibir eso. Y no porque se reciba o no se reciba, tienes culpa. O sea, al contrario, ¿no? Pues tú mereces recibir eso. Entonces, ¿por qué habría defensa si yo pregunto si ya me pagaron? O sea, ¿por qué piensa uno que es defenderme? Si es el convenio que yo hice, es algo que yo ya me gané porque ya lo trabajé, ¿por qué tendría que ser defensa? Es que precisamente lo quise poner como ejemplo porque en diferentes circunstancias, estoy hablando nada más de un caso, pero se puede esto llevar en otros casos, y precisamente ese es cuando estamos entrando en el estado de guerra. Es un estado de guerra mental. Entonces, aquí precisamente nos está dando la solución ¿cómo se llama? El libro de texto, porque dice que el proceso de deshacimiento de este conflicto mental, porque puede ser con la pareja, puede ser con la salud, puede ser con el trabajo, puede ser con los hijos, puede ser en un montón de lugares y circunstancias. Dice que el proceso de deshacimiento que no procede de ti se encuentra, no obstante, en ti, porque Dios lo puso allí. Y es a donde tú tienes que llevar tu pensamiento. O sea, tu papel, dice, consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error. Y esto es lo que hay que aclarar. ¿En dónde se cometió el error? El punto está hablando en el momento en el que tú pensaste que te estaba haciendo un ataque, y además que tú te atacabas a ti mismo cuando empiezas a sentir culpa. Entonces, dice que allí, dice, ok, ya me sentí culpa. ¿En qué momento? Fue hace un instante cuando pensé esto y esto otro. Entonces, teniendo en la mente ese conflicto, ¿sí? Tienes que entregárselo al Espíritu Santo para que allí lo pueda deshacer. Y dice, repite para tus adentros lo que siga a continuación tan sinceramente como puedas. Y por eso
Pero eso es hasta el otro. Ese es el siguiente, precisamente el siguiente párrafo que Leti va a leer. O sea, cuando tú sientas este conflicto en el que te das cuenta que identificaste que el otro hizo algo y dices, ah, bueno, esto es una fantasía, no existe, pero entonces tú te sientes culpable por haberlo señalado. Entonces, para deshacer todo el conflicto en general, todo, viene esta oración. Tomar esta decisión no puede ser algo difícil. Esto es obvio si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso, es porque tú mismo así lo has decidido. Por lo tanto, el primer paso es el proceso de deshacimiento, es reconocer que decidiste equivocadamente a sabiendas, pero que con igual empeño puedes decidir de otra manera. Sé muy firme contigo mismo con respecto a esto y mantente plenamente consciente de que el proceso de deshacimiento que no procede de ti se encuentra, no obstante, en ti porque ahí lo puso Dios. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación en paz. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedas recordarlo, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esta decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo, al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Y es que esta oración es muy certera y además nos da tranquilidad. La voy a volver a repetir porque es que estas son de las oraciones favoritas que debería cada uno tener como apartadas para poder recordarlas continuamente. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. Y lo vuelvo a repetir. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Y si tú nada más te centras en eso, dices, bueno, estás aceptando que el Espíritu Santo va a deshacer esto en tu nombre. Y tú ya no te tienes que preocupar, porque ya te hiciste consciente de que, aparte que señalaste que había un culpable, ahora tú te sentiste culpable por haberlo señalado. Para deshacer el conflicto, en ese momento dices, ah, estoy pensando en esto, Espíritu Santo, aquí está, elijo entregártelo porque esto no es para mí y yo necesito que tú lo corrijas para mí. Yo nada más quiero aclarar que no siempre es culpa, porque el ejemplo que yo dije, bueno, si yo hablo para preguntar si ya me depositaron, yo no me siento ni atacado ni culpable, ¿no? O sea, es la intención que uno tiene. O sea, no quiere decir que nunca debes de preguntar si ya se te va a pagar. O sea, yo pienso que no es eso, porque no en todos los casos quiere decir un ataque. Esa es la intención que cada uno le puede poner. Si tú te sientes mal, sí estás en ego, ¿no? Si tú te sientes ansioso, si te sientes dudoso, pues es eso. Pero si tú, así como yo digo, bueno, pues no me voy a preguntar si ya me pagaron o no, para saber si puedo gastar o no, nada más. No, pero yo no me siento ni angustiado porque no me han pagado, ni culpable porque le pregunté, ni nada, pues entonces yo no tengo conflicto. No hay conflicto porque yo no tengo esos sentimientos. Yo no me siento mal, no me siento incómoda por preguntar. Entonces, eso es para cada quien y en las circunstancias donde ya te sientes incómodo. O sea, sí, cualquier circunstancia puede ser, estamos hablando ahorita de lo que corresponde a un pago por un trabajo que hiciste, pero puede ser cualquier circunstancia que te sientas incómodo y esa incomodidad
ya está denotando que estamos eligiendo equivocadamente. Esa es la forma de que nosotros nos demos cuenta cómo estoy eligiendo. Porque si yo no me siento culpable, yo no me siento ansioso, yo no me siento mal, pues no estoy haciendo nada equivocado. Ese es el objetivo. Ajá. Es el objetivo. Entonces, que tú te sientas en paz. Por eso digo, si yo hice un acto que para ti podría causarte inquietud y para mí no, pues es porque cada uno tenemos una forma diferente de reaccionar, ¿no? O conflictos diferentes que tenemos que abordar. Entonces, por eso podemos tener la misma circunstancia, una forma diferente de dirigirnos. Pero si yo no tengo ningún sentimiento de culpa ni de incomodidad, simplemente la que sea, es que no estoy equivocada en mi elección de haber llamado para preguntar de mi pago. O sea, eso no tiene que ser un error. El error es cuando al hacer ese acto, tú te sientes mal, te sientes, es que ya me estoy defendiendo porque entonces pienso que no me alcanza. O sea, tú tienes unos pensamientos que sabes que te orillan a eso. Sí, o sea, el pensamiento, por ejemplo, en mi caso, lo que yo resolví es decir, bueno, ¿y por qué me siento inquieto si me pagaron o no, lo que sea? Finalmente, mis circunstancias están en manos de Dios y se las pongo a Él. Y entonces, pues ya, por eso, ahí ya es vamos tu, a la respuesta, ¿no? Es la respuesta, esa es tu respuesta cuando tú te sientes incómodo. Pero insisto en que no todas las personas se van a sentir incómodos en esa situación y que no por eso vamos a dejar de hacer ciertas cosas porque eso quiere decir que estoy mal, ¿no? O sea, cada uno de nosotros sabemos cuando te sientes incómodo y cuando no. Cada uno de nosotros sabemos si el que haga yo tal cosa me va a hacer sentir mal, porque así es como nos ha enseñado el curso, la manera de que podemos identificar si estamos haciendo caso al ego o al espíritu. Si tú haces cualquier acto que hagas, cualquier cosa que hagas en este mundo, si te trae incomodidad, es que estás eligiendo mal. Cualquier cosa que hagas, cualquiera, la que sea, en este mundo, y tú sientes paz y tranquilidad, es que estás en espíritu. Exacto. O sea, no es una regla general, eso es de cada quien. Sí, porque cada quien tiene diferentes embrollos mentales. Exactamente. Por eso, o sea, por eso hay circunstancias que para unos puede ser muy fácil y para otros no lo son. Y más claro verlo en este mundo, muchos tienen una vida económica resuelta, pero una vida amorosa del nabo, ¿no? Sí. O tenemos una vida amorosa de plenitud, pero no tenemos un clavo. O cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso, cada uno tenemos embrollos mentales que cada uno debe de abordar, ¿no? Entonces, no son reglas generales, sino que cada uno de nosotros debemos de sentir eso adentro de nosotros. Estoy tranquilo, estoy en paz, a mí no me preocupa, yo no tengo problema, pues estoy en espíritu. Cuando yo tengo conflicto, cuando ya estoy viendo que me molesta, que esto va a pasar, que estoy en ego. Y esa es la manera en que todos debemos de identificarnos en qué lado estamos, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice, si yo elegí equivocadamente porque ya estoy incómoda, pues entonces aquí viene la oración, ¿no? Bueno, a lo mejor decidí mal porque estoy incómoda, ¿no? Decidí equivocadamente porque no estoy en paz. Y entonces hacemos nuestra oración y entregamos eso que nos hace incómodo al Espíritu Santo. Y sí, puede ser cualquier cosa que para uno sea muy fácil y para otro no. O sea, no estamos hablando de reglas generales, sino de cosas muy particulares que cada uno de nosotros debemos identificar. Exactamente, porque el curso de milagros no es general. No. O sea, no son lineamientos generales, no. Lo que pasa es que ya hemos leído en el manual del maestro que es un curso altamente individualizado. Personalizado. O sea, personalizado. Precisamente porque cada uno tenemos embrollos diferentes. Entonces, para unos es muy fácil resolver un conflicto de negocios y para otros nos es sumamente difícil, ¿no? Entonces, por eso
cada uno de nosotros tenemos partes en donde tenemos más miedo o tenemos miedo en general. Entonces, pues eso es lo que tenemos que abordar, nuestros miedos. Por eso es particular, por eso es individual. No es el mismo miedo el mío y el tuyo. Entonces, pues cada uno hacemos nuestro trabajo y esta oración y esta lectura, pues es aplicable a cualquier circunstancia. Y además, la lección de hoy habla precisamente de por qué nosotros permitamos ciertas circunstancias tan particulares diferentes a nosotros. Así que vamos a introducir la lección de hoy con el 11º tema, que se llama ¿qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios, en número infinito y sin límite alguno, en ninguna parte. Solo el amor crea y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó existiese. No existiese. No existiese, perdón. Ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre, exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su Hijo participa en la creación, y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, pues es la creación. Su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad, y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad y de su unión con su Creador. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Lección 325. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Esta es la clave de la salvación. Lo que veo es el reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que quiero. A partir de ahí, la mente forja una imagen de eso que desea. Lo juzgo valioso y por lo tanto procura encontrarlo. Estas imágenes se proyectan luego al exterior, donde se contemplan, se consideran reales y se defienden como algo propio de uno. De deseos de mentes nace un mundo de mente, y de juicios un mundo condenado. De pensamientos de perdón, en cambio, surge un mundo apacible y misericordioso para con el Santo Hijo de Dios, cuyo propósito es ofrecerle un dulce hogar en el que descansar por un tiempo antes de proseguir su jornada, y donde Él pueda hallar a sus hermanos a seguir adelante con Él y encontrar el camino que conduce al cielo y a Dios. Padre nuestro, tus ideas reflejan la verdad, mientras que las mías separadas de las tuyas tan solo dan lugar a sueños. Déjame contemplar lo que solo las tuyas reflejan, pues son ellas las únicas que establecen la verdad.
Pues es que está muy clara la lección, porque hemos hablado que las circunstancias que vemos afuera son solamente reflejos de pensamientos internos. Por eso dice que esta es la clave de la salvación. Dice, bueno, pues date cuenta que el pensamiento que tienes es lo que proyectas afuera, pues entonces cambia tus pensamientos para que lo que afuera estás viendo también cambie. O sea, no es que cambies la realidad de lo que ves afuera, tienes que cambiar los pensamientos. Por eso dice que es un proceso mental. La realidad es inmutable. Sí, o sea, la realidad es amor, es paz, es dicha absoluta. Esa es la realidad que creó Dios, pero nosotros con nuestros pensamientos, no es que la estemos cambiando, simplemente estamos fabricando ilusiones. Estamos como llenando de niebla nuestra perspectiva y entonces lo único que vemos es la niebla y no alcanzamos a ver la luz que está detrás de la niebla. Por eso los pensamientos que tenemos en nuestra mente son los que tenemos que cambiar. Porque dice que la mente forja una imagen de lo que desea y lo juzga valioso. Por ejemplo, yo soy una persona que siempre dice la verdad. O sea, acabo de forjar una imagen y lo juzgo valioso. Es que yo digo siempre la verdad. Entonces, cuando me encuentro con alguien que dice mentiras, dice, ese es un mentiroso. Y entonces, cosa curiosa, dentro de tu tesoro tienes a la persona que dices, es que este es alguien que dice la verdad, pero junto a él pones el tesoro, la moneda que dice, este es un mentiroso. Y entonces empiezas a defender que tú eres alguien que dice la verdad y empiezas a defender que el otro es un mentiroso. Y entonces es donde caes en la incoherencia. ¿Por qué? Porque estas dos monedas están produciendo guerra en tu mente. Y la expiación te dice, olvídate primero de que el otro es un mentiroso y olvídate de lo que tú crees que es decir la verdad. Olvida ambos valores porque ambos valores solamente te conducen al dolor. Solamente existe el amor y cualquier juicio que hagas con respecto distinto a la perfección es solamente una ilusión. En días pasados hemos hablado de que yo hago la analogía en que todos tenemos una lista de valores. Uh-huh. Y en esa lista, ahí está el ser, ¿cómo dijiste? Mentiroso o ser, ¿cuál es lo contrario de mentiroso? De ser decir la verdad. De decir la verdad. Verás. Verás todos los preceptos que tienes en esa lista. Uh-huh. Porque esa es la imagen que ya te forjaste de ti mismo. Entonces, yo lo he dicho ya muchas veces, uh-huh, sí. Sobre esa lista valoras a los demás. En esa lista dice que debes de ser, porque así lo estableces en tu lista, debes de ser veraz. Y aquel en que dijo algo que no era totalmente veraz, por mínimo que sea, está condenado para ti, porque es un mentiroso, porque eso no es cierto. ¿Sí? Entonces, pero primeramente hicimos nuestra imagen con todos esos preceptos que tengo, esa lista, y ya tengo mi imagen de lo que debe de ser mi mundo. Debe de haber personas veraces, responsables, puntuales y X, y entonces leales, ya hice sí, leales. Sí. Entonces ya hice la imagen de mi mundo. Uh-huh. Con esos preceptos ya hice la imagen de mi mundo. Entonces, yo tengo que ver afuera personas leales, fieles, veraces y todo esto, ¿no? Responsables. Cuando llega uno que no cabe en este concepto, porque puede ser veraz, puede ser, pero mi concepto no cabe. Entonces yo tengo conflicto, empiezo a hacer juicio. No, no pasa, sí, y empiezas a hacer tus juicios. Pero finalmente ese juicio es el tuyo propio, porque tú te definiste de esa manera. O sea, tú te hiciste una imagen de tu mundo y de ti mismo. Entonces, el que no cabe ahí, pues es porque tú te enjuiciaste de una manera. No te enjuiciaste
con el juicio de Dios, de que eres tal como Dios te creó, sino con tus preceptos. Entonces tú primero ya te enjuiciaste. A partir de tu propio juicio están enjuiciados los demás. Y entonces no afecta a los demás el juicio, sino a ti mismo. Por eso no sé, quizás hace 200 lecciones, había comentado de que dice en la Biblia que había una espada ardiente removiéndose de un lado a otro, impidiendo el paso hacia el árbol de la vida. Y la verdad es que es un símbolo. Dice que es una manera de que regreses, tomes la espada y vayas e incendies el árbol de las ciencias y el bien y el mal. Porque para eso es la verdad, para deshacer esa lista, es precisamente incendiar ese árbol que nosotros decimos, es que esto es bueno, esto es malo, estos son los mandamientos, estos son los desmandamientos, y eso es lo que nos ha orillado a tener un mundo así. Entonces, deshacer nuestras listas mentales de lo que es bueno y de lo que es malo es precisamente el objetivo de un curso de milagros. O sea, porque mientras sigamos teniendo preceptos de lo que es bueno y que es malo, son esos pensamientos que van a fabricar imágenes y son las que vamos a crear. Como dice aquí, de deseos de mentes nace un mundo de mente. Sí, o sea, yo con mis preceptos que hice ya hice mi mundo. Pues es un mundo de mente porque nada que ver con lo que Dios creó. Con la paz, con la dicha, la felicidad absolutas, no, nada. Por eso dice que de deseos, de juicios, también nace un mundo condenado. Y por eso esto es lo que hace el ego. Ahora, desde el espíritu, de pensamientos de perdón, en cambio, surge un mundo apacible y misericordioso para con el Santo Hijo de Dios. Por eso digo que esos pensamientos los tengo que perdonar en mí, porque yo los puse. No es que perdone a la otra persona. No eres no eres veraz, no eres mentiroso, eres veraz. O sea, no lo estoy perdonando a él, sino a mí por haber hecho ese juicio, porque yo fui la primera que hice el juicio. Entonces yo tengo que tener pensamientos de perdón hacia mi lista que hice, y entonces ya voy a tachar ese punto, ¿no? Porque ya me perdoné en mi lista, no a la otra persona, para que entonces sí yo empiece a ver ese cambio en mi mundo. Pero aquí es donde el ego se empieza a defender. ¿Pero cómo? Ese que fue infiel contigo, ¿lo vas a volver a aceptar? Y es que estás pensando de manera equivocada. O sea, Pues sí, pero acabamos de ver que mientras tengas incomodidad, estás haciendo caso al ego. Entonces, exacto, si yo hago mi perdón a mí misma y digo, bueno, yo juzgué esto y ya lo desecho, y empieza a ver este tipo de cosas, ya sabes qué tienes que hacer. No puedes permitir esos consejos porque tú estás en espíritu. Es más, estando en paz y en espíritu, no tienen por qué entrar esos pensamientos. Sí, o sea, es que nos estás dando la pauta a reconocer. Si te sientes incómodo, si no te sientes dichoso, pues estoy equivocado, y entonces ahí elijo nuevamente, ¿no? Y aquí viene una de las frases que se me grabaron no sé en qué parte del libro viene, pero dice que Dios dispuso para ti dicha y paz absolutas. Si esto no es lo único que sientes, entonces te estás oponiendo a la voluntad de Dios. Y es esta lección. Esta lección es exactamente decir, todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Si yo me siento mal, es porque me estoy oponiendo a la voluntad de Dios, que es que yo sea feliz. Pero ¿qué es lo que me hace infeliz? Pues precisamente esa lista que comenta Leti, que tenemos de que esto tiene que ser y esto no tiene que ser. Mientras sigamos con esa lista, o sea que la famosa, las reglas que nos abre el árbol de la ciencia del bien y el mal, dice, tenemos que incendiar ese árbol porque no nos ha servido para nada. Bueno, pues llegamos al fin de la transmisión. Vamos a hacer un resumen de los últimos encabezados a partir de la lección 320. Padre, mi libertad reside únicamente en ti.
Tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Gustosamente sacrifico el miedo. No quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Todas las cosas que creo ver son reflejo de mis ideas. Dios en tu mente. Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Antes de despedirnos tienes que hacer un anuncio. Sí, bueno, de todos modos lo voy a reiterar en el chat. Es que a partir de mañana, los programas que son en sábado y domingo, ya no los vamos a hacer a las 9 de la mañana. Los vamos a hacer como todos los días, porque en un principio se dijo que se tenían que hacer a las 9 porque, es que me quiero levantar más tarde esos días. Y pues nos acabamos de dar cuenta que es hacer juicios. Así que todos los días las transmisiones de este programa van a ser a partir de las 8 de la mañana, porque todos los días son días de paz. Todos los días estamos dispuestos a levantarnos con la palabra de Dios, ¿no? Exactamente. Bueno, pues hasta mañana, santos hijos. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos, Guis. Nos vemos, Dorian.